Chicos, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su clase de personal social. El día de hoy conmigo, la profesora Lisbeth Espinosa, vamos a estar trabajando el tema número 6 de nuestra clase que corresponde al tema de cultura chimú y tiahuanaco. Bien. Primero que todo, disculparme, ¿no? Por el tema del horario que estamos trabajando el día de hoy y por el tema de las fichas también, pero espero que podamos de igual forma, no tener impedimentos, pues, para poder avanzar un poco más y que le pongamos todas las ganas el día de hoy para avanzar y para poder entender y comprender el tema correspondiente a la clase de hoy. Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es la cultura chimú y la cultura tiahuanaco. Bien, en el tema de hoy, por ejemplo, primero, en un principio vamos a avanzar con lo que sería cultura chimú y luego vamos a ver lo que es la cultura tiahuanaco, ¿ya? Si bien es cierto, hoy pues estamos empezando ya un nuevo tema en continuación a lo que habíamos tenido ya la semana anterior, nuestra evaluación correspondiente a los temas ya trabajados con anterioridad. Muy bien. Empecemos entonces con lo que es la cultura chimú. Chicos, si en caso no tienen su ficha impresa, no se preocupen, que yo voy a estar enviando de todos modos la captura del material que vamos a trabajar hoy en el caso de la actividad, por ejemplo, para que puedan trabajarlo en su casa cuando ya tengan su material impreso. Muy bien. Listo. Empecemos entonces con la cultura chimú, ¿ya? Vamos a entender que la cultura chimú se va a desarrollar en el departamento de La Libertad, específicamente como tenemos aquí en este mapa, ¿no? Esta parte del departamento que tenemos más o menos aquí se encuentra La Libertad. Este que parece que tuviera dos cachitos, ¿no? Ese es el territorio de La Libertad. Su centro estuvo en el Valle de Moche, ¿ya? Y su capital fue Chan, que lo observamos aquí, ¿no? Chan. Es descubierta por Max Ule y principalmente ocupan los territorios que abarca la cultura mochica. Es decir, que los chimú se van a ubicar también en un lugar estratégico donde los mochica con anterioridad habían habitado. ¿Ok? Nosotros ya hemos visto parte de lo que es la cultura mochica, así que más o menos vemos dónde se sitúan, ¿no? Muy bien, entonces, en el aspecto arquitectónico, por ejemplo, decimos que se consideran a los chimú como los mejores arquitectos. Si bien es cierto, hemos visto culturas las cuales destacan por sus huacos, por su cerámica, culturas que destacan por sus textiles. En este caso, vemos a quienes serán considerados o destacarán por su mejor arquitectura. ¿Quiénes son? Son los chimú. Muy bien. Entonces, en el caso de los chimú también se da el máximo desarrollo urbano. Usaron, por ejemplo, adobe y frisos, que son adornos en las paredes que vamos a observar en sus diferentes edificaciones arquitectónicas que se encuentran de parte de los chimú. Bien. Además, los Chimú construyen la ciudadela de Chanchán, la fortaleza de Paramonga y también la muralla de Chimú, que si bien es cierto, hoy en día, por ejemplo, tenemos muchos de estos que si bien están algunos en proceso de reconstrucción y otros que todavía se están manteniendo a pesar de los años, ¿bien? Se está conservando de la mejor manera posible. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las manifestaciones arquitectónicas que entre estas, por ejemplo, destacaría lo que es Chan Chan, ¿no? En el aspecto de la cerámica para los chimú, la cerámica es monócroma, es decir, que usan un solo color, monócromo de uno, ¿verdad? Entonces, ellos utilizarán principalmente el color negro, el único color que va a destacar dentro de la cultura chimú, como por ejemplo tenemos aquí en la imagen, ¿no? Una de las cerámicas en color negro, ¿bien? Además, ellos representaban en sus cerámicas figuras de animales, de frutos, de personajes humanos, entre otros. Los huacos eran negro azabache y brillantes, o sea, un negro bastante profundo, un negro puro, ¿no? Y bastante brillante. ¿Ya? No como, por ejemplo, el caso de los chavín. Los chavín también eran monócromos, si ustedes recuerdan, pero los chavín, por ejemplo, tenían un negro
o un gris. Entonces, su color era más o menos ahí, ¿no? Matizado entre negro y gris. No era un negro tan fuerte como lo vemos aquí en esta cerámica. Y como decía, precisamente utilizaban pues para la representación de animales, frutos o personajes humanos, como es el caso de aquí, ¿no? Estamos viendo antes de, en la parte del asa, ¿no? Que tiene la cerámica, una imagen, ¿no? De lo que vendría a ser un personaje humano, más o menos. Bien, en la metalurgia, por ejemplo, ellos emplean el uso de la plata, el cobre, el oro, que son elementos principales que muchos de nuestros ancestros han utilizado en muchas de las civilizaciones. Trabajaron diversas técnicas de fundición, ¿no? Fundición del metal, el martillado, la soldadura, el dorado, el plateado e incluso aleaciones entre los diferentes metales como el oro y la plata o el oro y cobre, ¿no? O sea, la aleación, es decir, la combinación de estos metales uno con el otro, ¿bien? Además de ello, fabrican pulseras, narigueras, brazaletes, ¿no? Máscaras funerarias, entre otras. O sea que ellos también, en el aspecto metalúrgico, van a desarrollar varios accesorios de utilidad para su uso diario, ¿ya? O para uso ceremonial también, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el caso del tumi. El tumi es un cuchillo ceremonial hecho a base de oro que se usaba para sacrificios, en este caso sacrificios que eran para sus dioses, sacrificios que podrían ser humanos y que también podrían ser animales, o sea, había una variación. Aquí tenemos la imagen, por ejemplo, del tumi. Bien, la imagen del tumi, cómo era este cuchillo ceremonial. En otras culturas también es conocido como el cuchillo de Ijimu, ¿ya? Pero aquí lo conocemos como el tumi, en lo que vendría a ser la cultura chimú. En el ámbito económico, por ejemplo, los chimú van a tener como base la agricultura, porque ellos cultivarán, pues, por ejemplo, lo que serían el frijol, el maíz, el maní, el ají, el algodón y alguna que otra fruta que también surgiera en este departamento de la Libertad. También participaron, o perdón, también practican lo que sería la pesca, porque si bien es cierto, la Libertad está en el litoral del mar peruano. Entonces, como tiene salida hacia el Océano Pacífico, el territorio de la Libertad, vamos a ver que también van a practicar lo que sería la pesca. ¿Ok? Bien, en este caso, ellos también van a destacar por el uso de lo que son los caballitos de totora. Unos caballitos de totora que son precisamente elaborados con la totora existente ahí y que pues son prensados. Se dice que incluso en estos lugares, ¿no? Del litoral, ¿no? Chimú, por ejemplo, en La Libertad, es donde surgen los primeros surfistas, ¿no? Con los caballitos de totora que son elaborados ahí. Muy bien. Pasemos aquí a lo que sería la cultura tiahuanaco, chicos. La cultura tiahuanaco está ubicada en la meseta del Collao, específicamente al sur del lago Titicaca. Su centro principal es el altiplano peruano-boliviano. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos la cultura tiahuanaco compartida entre Perú y Bolivia. Si bien es cierto, el centro ceremonial y muchos de sus templos arquitectónicos están en Bolivia, precisamente, ¿ya? En Bolivia. Pero pues también tienen influencia aquí en territorio peruano. Su sociedad era básicamente sacerdote, ¿ya? Sacerdotal. La cerámica de los Tiahuanaco, por ejemplo, se caracteriza por ser polícroma, ya no monócroma como el caso de los chimú, sino polícroma. Y cuando hablamos de polícroma, hablamos de varios colores. Usaron muchas figuras geométricas, formas de animales, donde predomina, por ejemplo, la boca ancha y la base angosta en muchas de sus cerámicas elaboradas. Tal es el caso del quero o vaso ceremonial representativo, este de acá, este que vemos. El quero, además de ello, chicos, lo vamos a ver en muchas culturas, no solo en Tiahuanaco, también lo vamos a ver en la cultura inca. Y pues este va a variar,
O sea, ¿cómo reconozco un quero de la cultura tiahuanaco o cómo reconozco un quero de la cultura del Tahuantinsuyo, del Inca, ¿no? En este caso hay variaciones, ¿por qué? Porque la situación es diversa, digamos, la elaboración, mejor dicho, es diversa. El vaso ceremonial, que es el quero, en los Tiahuanaco, por ejemplo, es elaborado a base de varios colores, varios colores. Ahora, en el caso de los incas, vamos a ver que es un vaso que es elaborado en oro. ¿Ya? Entonces cambia. Ahora, hay culturas que lo desarrollan, por ejemplo, en base de cerámica, otros que lo van a desarrollar también a base de madera. Entonces hay diversas formas del quero y de acuerdo a la forma y mejor dicho, a la forma de la estructura, ¿no? En la estructura que tenemos, la elaboración, si es de madera o es cerámica o es de oro, o los dibujos que éste pueda plasmar, podríamos reconocer a qué cultura éste pertenece. Muy bien. En el caso de la economía, tenemos que está basada en la agricultura. Su economía fue básicamente agricultura. Usaban andenes, sembraban maíz, oca, yuca, papa, algunas frutas. Los andenes, ¿saben qué son los andenes, chicos? ¿Alguien sabe qué son los andenes? No, mis. Alguna vez, por ejemplo, ¿no? Como las escaleras, ¿no? Las escaleras que, pues, tienen esa forma, ¿no? Escalonada, más o menos, y que ahí hay cultivos. En este caso, los andenes nos hablan, pues, parte de los cultivos en los cerros, ¿no? En los cerros que han sido, pues, trabajados por los incas durante muchos años. Y en esos andenes, que precisamente están en los cerros, ¿no? Así divididas, por especies de separaciones. Ahí es donde sembraban el maíz, la oca, la yuca, la papa y algunas frutas que crecían en este lugar. Bien, esta actividad se compensó también con la ganadería, en donde van a criar pues llamas y alpacas, que son auquerios propios de esta zona, ¿no? Que habitan propiamente en esta zona y que pues entre ello, pues vamos a ver que no solo su economía se basa en la agricultura, sino que también en la ganadería. Pero ahora la situación aquí es que no hay tanto de la pesca como puede haber en Chimú, por ejemplo, ¿no? Muy bien, tenemos una arquitectura y escultura que estamos viendo aquí, por ejemplo, en estas imágenes que vemos aquí. Realizaron trabajos hechos en piedra, como muchos, ¿ya? Un trabajo hechos en piedra. Usaron bloques de cobre para poder unir los bloques de piedra, ¿no? El cobre, que era un mineral en ese entonces, que podían utilizarlo para poder unir estas piedras. O sea, no encajaban netamente una pieza con otra, sino que lo enlazaban y se unían precisamente con ayuda del cobre. Algunas de sus construcciones destacan, por ejemplo, los motivos religiosos, como sería el Palacio del Calasasaya o las chulpas de Siyustani, ¿no? Por ejemplo, el Palacio de Calasasaya, que vamos a ver, más o menos tiene esta estructura, ¿ya? El Calasasaya está en el territorio boliviano, ¿ya? Está en el territorio boliviano. Este sí, tiene pues más parte del altiplano, ¿no? Ahí es donde más se va a ver el desarrollo. Y en este caso, como les comento, por ejemplo, si alguien se anima a conocer el Palacio de Calasasaya, pueden visitar el territorio boliviano, está saliendo como entre frontera de Puno, entrando hacia Bolivia, y el acceso, pues, para nosotros que somos extranjeros es de 100 soles, ¿no? El ingreso al Palacio de Calasasaya. Pero en el caso de las chulpas, en Siyustani, esas sí están aquí en el territorio peruano, en el departamento de Puno, ¿ya? Ahí están, pues, las chulpas que representaban parte de lo que serían tumbas, ¿no? Tumbas de las personas de la época que correspondían a una clase alta, a una clase noble, que eran pues enterrados en estas chulpas, ¿bien? Que las chulpas llegan a medir pues aproximadamente 8 metros de altura, hay variaciones ya de la altura también en el caso de las chulpas, ¿muy bien? Entonces, también
desarrollan esculturas monolíticas, por ejemplo, el monolítico de Benet, que estamos viendo aquí, por ejemplo, el monolito de Benet, que es trabajo en una sola piedra, que era inspirado en parte de su religión, y tenemos pues la portada del sol, ¿no? La portada del sol, donde se ve esta imagen, ¿no? En la parte central. La religión para los Tiahuanaco tiene como dios principal al dios Huiracocha, que si te acuerdas, ¿no? También está influenciado por culturas anteriores, ¿no? A esta. Huiracocha, dios principal entonces de los Tiahuanaco, quien es considerado el creador del universo. Este es su dios inspirado, que está precisamente en la portada del sol. Ahora, se le conoce también como el dios de los báculos o el dios de las varas, que si te acuerdas estaba también presente en la cultura chavín. ¿Se acuerdan que en Chavín también conocimos al dios de los báculos o dios de las varas? Ese mismo dios de los báculos o dios de las varas es el que va a ser su dios para los Tiahuanaco. Pero este dios ahora se llama Huiracocha, ¿ok? Huiracocha. Muy bien. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí con lo que hemos trabajado en referencia, pues, a los dioses de Chaví, perdón, a los dioses de Tiahuanaco, a la cultura chimú, a la cultura tiahuanaco, para poder tal vez, explicarlo? ¿Todo está claro para poder desarrollar nuestra actividad de aplicación? Sí, Miss. Ok, excelente entonces. El tema de hoy es bastante comprimido, ¿sí? Porque, bueno, tenemos ahí dos culturas. La información que tenemos es precisa, por ejemplo, eh, hemos mencionado quién descubre la cultura tiahuanaco, quién descubre la cultura chimú, en este caso, la ubicación de estas culturas, ¿no? Algunos aspectos que nos sirven a nosotros para poder conocer un poquito de cada una de estas culturas. Muy bien, entonces vamos a responder aquí algunas preguntitas que tenemos, como, a ver, vamos a sacar nuestro lapicito adelante. Si no tienen su ficha ahí en la mano, recuerden que voy a tratar de mandar también la captura de lo que estamos desarrollando para evitar algún inconveniente, ¿ok? Porque hoy día solamente tenemos a 4 compañeros ya en la clase, entonces de repente alguno que otro ha tenido dificultad con el acceso en este horario, vamos a ser un poquito empáticos en ese aspecto, ¿ya? Bien, tenemos nuestra actividad de aplicación que dice, complete las siguientes afirmaciones. Primero nos dice, la cultura tiahuanaco se desarrolla en... ¿Dónde se desarrolló la cultura tiahuanaco, chicos? Tiahuanaco, ay, muy arriba, aquí, vamos. ¿Dónde se desarrolla la cultura tiahuanaco? En el altiplano. ¿Altiplano de qué países? ¿El altiplano de qué países, chicos? Chicos, ¿han estado atentos a la clase? Si desean que vuelva a explicar, avísenme, por favor, no se queden callados. ¿En dónde entonces ubicamos la cultura tiahuanaco? Santiago, ¿estás ahí? Me acuerdo que había dicho uno, pero no me acuerdo si es o no. A ver, ¿cuál es entonces, según lo que tú crees? ¿Cuál era la pregunta? En la cultura tiahuanaco se desarrolla en. Es entre 2 países. Ah, entre dos países. Ajá, entre 2 países. Pero no era Perú y Chile. Ya, el altiplano entre Perú y ¿qué país más? ¿Y Chile? No, no hemos mencionado a Chile, hemos mencionado un país que es fronterizo con Perú,
Pero en este caso, de Puno, ¿hacia qué país tiene frontera? Bolivia. Bolivia. Entonces, estamos hablando del altiplano peruano boliviano, ¿ya? Entre esos países es que se desarrolla. Entonces, la cultura tiahuanaco se desarrolló en el altiplano peruano boliviano. Y la cultura chimú, entonces, ¿dónde se desarrolla? Pero aquí está, en el Departamento de la Libertad. Aquí hay un error, creo. La cultura chimú, o quizá quieren que seamos más específicos, ¿no? Sí, no veo. Ya. Ah, bueno. A ver, vamos a bajar aquí. Ya. Entonces hemos dicho que la cultura tiahuanaco se desarrolla en el altiplano peruano-boliviano y la cultura chimú se desarrolla el valle de, en el valle de Moche, ¿ya, chicos? En el valle de Moche, en el departamento de la Libertad. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Los que tienen su material, chicos, pueden ir copiando esta parte, ¿ya? Lo tenemos aquí en la parte principal. Mira, dice, se desarrolla el Departamento de la Libertad, su centro estuvo en el Valle de Moche, o sea, ahí inicia, ¿no? Y su capital es Chan, ¿ya? Entonces, tenemos ahí la respuesta. Ahora, la siguiente pregunta dice, la capital de la cultura chimú, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su capital? Acabo de decirlo. Chan Chan, muy bien, su capital fue Chan Chan. Vamos a ponerlo aquí. Chicos, si nos bota el Zoom, volvemos a ingresar con el mismo link, ¿ya? Porque ya me apareció una notificación. Ya, su capital, la capital de Chimú fue Chan Chan. El centro principal de la cultura tiahuanaco estuvo en el centro principal de la cultura tiahuanaco. ¿Dónde estuvo el centro principal de la cultura tiahuanaco? Ahora ya no nos está hablando de Chimú, nos está hablando de Tiahuanaco, chicos. Chicos, ¿cuál es el centro principal de la cultura tiahuanaco primero? Hemos hablado del Palacio de Calasasaya, ¿ya? Entonces, ¿en dónde está ubicado el Calasasaya? Les dije. ¿En qué país está ubicado entonces el Palacio de Calasasaya? En Bolivia. En Bolivia. Muy bien, Ashligmar. Entonces, si nos pregunta, el centro principal en la cultura tiahuanaco estuvo en él, dice, en el actual territorio de Bolivia, vamos a decir, ¿ya? En el actual territorio de Bolivia. ¿Ya? Así lo vamos a poner. Porque si ahondamos, nos dice pues que sería cerca al lago Titicaca, pero específicamente está en el territorio de Bolivia. Muy bien. Pregunta número 4. Tenemos la pregunta número 4 que nos dice, escribe en las líneas de las cuales corresponden las siguientes imágenes. ¿A qué culturas corresponden las siguientes imágenes? Entonces tenemos aquí, ¿a qué cultura pertenecerá esta primera imagen? ¿A la cultura tiahuanaco o a la cultura chimú? Chicos, ¿se acuerdan? El dios de las varas, el dios de los báculos, Huiracocha. ¿A qué cultura pertenece? Eva Luna. Tiwanaku.
Ok, excelente, Baluna. Dilo sin miedo. Tiahuanaco, profesora. Tiahuanaco. Vamos a con mayúscula, ¿ya? Tiahuanaco. Muy bien, Tiahuanaco, ¿ya? Dios de las varas, dios de los báculos, Huiracocha, conocido así en la cultura Tiahuanaco. ¿Y este Tumi, a qué cultura pertenece? ¿Tiahuanaco o Chimú? El Tumi, el cuchillo ceremonial, cuchillo de Ijimo, también conocido en otras culturas. Timú. Chimú, muy bien, Santiago, Chimú. Entonces, este corresponde a la cultura Chimú. Chimú. Excelente, chicos, muy bien. Entonces, tenemos aquí abajo un pequeño datito que nos dice, a ver, acá abajo nos dice, ¿sabías que la cultura Chimú se formó en el territorio que ocupó la cultura mochica? Es un dato importante, ¿no? Antes, la cultura mochica, que perteneció ahí, Chimú después, posteriormente con la desaparición de los mochica, se situó en el mismo lugar, en el Valle de Moche. Y la cultura tiahuanaco es considerada la cultura madre de Bolivia, porque es una de las culturas más grandes que abarca también el territorio boliviano y además que desde aquí parten otras nuevas culturas, ¿ya? Después de esto tenemos la actividad de extensión y la actividad de evaluación que está quedando para ustedes, chicos, que espero que puedan desarrollarlo en la medida que puedan también imprimir su material, ¿ok? Entonces, voy a mandar de todos modos la captura de la clase del día de hoy, ¿ya? De lo que estamos desarrollando en nuestra actividad de aplicación, ¿bien? Para que sus compañeros que no han podido asistir también puedan tenerlo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, el día miércoles, estaríamos recuperando nuestra clase de geografía, ¿ya? Estoy teniendo un poco de inconvenientes, como les había comentado, en cuestión al desarrollo de los días jueves y viernes por la mañana, debido a mi material de trabajo, pero en la medida posible, pues vamos a ir nivelándonos todo en estos días, ¿ya? Lo probable es que podamos estar llevando las clases los días viernes en las tardes y sábados en la mañana. Así que vamos a tratar de adecuarnos un poquito a nuestro horario para poder ingresar y no perdernos las clases. Y en caso ya no podamos, pues por medidas grandes, ¿no? Que tengamos, vamos a tratar de ver los videos de todos modos de la clase para así no quedarnos pues en el aire con los temas que estamos trabajando, ¿sí? Muy bien, chicos, espero que hoy día hayan podido comprender todo. De todos modos, hay que repasar nuestro material siempre en casa y hay que tratar de también imprimirlo en la medida posible porque sé que como hoy recién lo he enviado, algunos no han podido imprimirlo. Tenemos que enviar nuestras tareitas que tenemos ahí, máximo hasta el día jueves, por favor, ¿ya? Evitemos enviar muy tarde las tareas para poder también yo pasar sus calificaciones de acuerdo a cómo han realizado su tarea. Yo ¿Listo? ahorita, yo ahorita le mando la tarea, Miss. Ok, muy bien, Santiago. Excelente, entonces, ¿ya? Voy a estar esperando sus actividades en el grupo y bueno, estaré ahí informando también cualquier inconveniente que pueda suceder o en caso si es que vamos a recuperar el día miércoles también en la tarde, ¿ya? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy conmigo. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho su predisposición para querer aprender y nada, los espero el día miércoles para poder tener la clase de geografía. ¿Bien? Cuídense mucho, chicos. Chao. Chao, Miss. Chao. Ah, ya, Eva Luna, voy a enviar el horario. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Bye.